El tema del registro de las líneas de telefonía celular en México ha generado muchas dudas, incluso entre los prestadores del servicio, entre los proveedores. Y en medio de esta situación quisimos consultar a un experto en temas de tecnología y comunicación, una voz que escuchamos en Negocios W, una pluma que leemos en El Financiero y que es experto precisamente en estos temas, pero además consultor, speaker. Luis Geige, qué gusto tenerte en este espacio. Muy buenos días. Pues gustazo estar con ustedes y sobre todo también quedarme con ese antojo de enchiladas potosinas. Por acá te las hacemos llegar con muchísimo gusto, Luis, que con el antojo no te vas a quedar. Como nosotros no nos vamos a quedar con la duda de a ver qué está pasando con este registro de las líneas de telefonía celular, de qué se trata, quiénes están obligados a registrarse y cómo, Luis. Pues mira, creo que el punto importante es que es una nueva regulación que entró en vigor el pasado 9 de enero, donde básicamente todos tenemos que registrar nuestras líneas telefónicas y obviamente vincularlas a nuestros datos de CURP e identificación oficial. ¿Para qué? Bueno, básicamente lo que está buscando el gobierno federal es eliminar el anonimato en todas las líneas móviles y sobre todo evitar estas situaciones de fraude o de, obviamente, estos casos donde no sé de dónde me llaman y que al final, pues, venía quizá, no sé, de un penal o de alguna situación similar. El objetivo, sobre todo, es tener una trazabilidad para que cada línea tenga un titular identificable. Eso es lo que marca la teoría. ¿Quiénes están obligados? Bueno, todos, como ya lo mencioné. En cuanto a personas físicas, nosotros podemos registrar hasta 10 líneas telefónicas y en el caso de personas morales, bueno, no hay un límite establecido. Y hay un detalle importante. A diferencia de otros esfuerzos, como sucedió hace algunos años con el PANAUT, aquí quien administra estos datos no es el gobierno, no es el regulador oficial, se trata de las compañías telefónicas como podría ser AT&T, Telcel, Movistar, etcétera, Sí. quienes van a guardar esa base de datos. Ahora, justamente hablemos del caso de Telcel, porque trascendió que había existido una filtración de los datos en medio de este proceso de registro de líneas de telefonía celular. ¿Qué sabemos al respecto, Luis? Mira, creo que algo que fue muy importante y sobre todo que esto pues sucedió incluso días después de que comenzara este preregistro, es que la compañía se enfrentó a una situación técnica en donde por algunas horas, cuando tú intentabas registrar un número y si te metías desde el punto de vista del desarrollador, que honestamente es muy sencillo, es decir, tú vas a tu navegador, hay una función que dice herramientas del desarrollador, cuando ponías tu número y después te ibas a esta pantalla, aparecían en automático los datos del usuario de esa línea que el operador ya tenía preregistrados. En este caso, si yo ya tenía una línea con Telcel, pues ya aparecía mi nombre que estaba ligado a mi número telefónico, en algunos casos dirección, correo electrónico, fecha de cumpleaños, etcétera, cosas que ya tenía el operador. Entonces, lo que empezó a volverse muy viral y corrió como pólvora es que a través de quizá algún sistema de estos de inteligencia artificial se podía haber generado quizá un robo masivo de datos. La gente de Telcel salió a decir, no, esto no ocurrió, no tenemos datos de que esto haya ocurrido. Sin embargo, si entendemos un poquito cómo funciona todo esto, sí pudo haber sido factible de que haya ocurrido. Es muy importante mencionar que la gente de Telcel dijo, bueno, ya corregimos el problema. Sin embargo, bueno, lo que también es muy importante mencionarlo es que no únicamente podemos hacer el registro de manera digital, también podemos ir a un centro de atención donde ahí obviamente nos van a requerir la toma de huella dactilar, el llevar una identificación para que podamos cumplir con este requerimiento. Sin embargo, este caso de Telcel nos abre evidentemente la duda de qué garantías de seguridad y de resguardo tendremos cuando, como tú lo decías, los datos no van a ser resguardados por una instancia gubernamental, sino por parte de las empresas operadoras del servicio de telefonía celular. ¿Qué garantías tenemos, Luis? Y preguntarte de manera muy simple, más allá de está bien, está mal un registro de este tipo, ¿significa una evolución en el uso de la telefonía celular en nuestro país?
Pues mira, yo creo que es un agregado, o sea, al final creo que también la parte importante es que en muchos casos, incluso para todos aquellos que pedimos un comprobante fiscal, un CFDI, pues el operador ya tenía mis datos. Claro, Básicamente lo que está claro. haciendo el operador es también cumplir con esta petición, con esta obligación por parte del gobierno federal para ahora tener esta nueva base de datos. Creo que en algún momento hacíamos una encuesta en los distintos espacios en los que puedo colaborar y lo que mencionábamos es que de pronto efectivamente confiamos mucho más en una empresa privada que sea la que resguarde nuestros datos que Que en quizá el una gobierno, entidad claro, gubernamental, sobre todo porque, pues como decimos en mi pueblo, la mula no era arisca, ¿no? Encontramos muchos casos de robo de datos, claro. pero acá, pues bueno, hasta al mejor cazador se le fue la liebre y Telcel, que es una de las empresas más importantes del mundo, parte de Grupo Carso, también enfrentó esta situación. Así que, bueno, es un mal que tenemos en México. Y bueno, esto no va a volver a ocurrir, creo que no podemos decirlo, al final creo que la tecnología no tiene palabra de honor, lo que sí me queda claro es que al estar inmiscuidas este tipo de empresas, tratarán de que obviamente esto no vuelva a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los menores de edad? Que ya sé que se va a abrir la discusión de por qué tienen teléfonos celulares y deben o no deben tenerlos, pero la realidad de México es que los menores de edad tienen teléfonos celulares. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues bueno, en este caso, pues tendría que registrarlo un padre o tutor, Ok. obviamente, porque también se están pidiendo identificaciones oficiales de que esto, para que esto pueda ser resguardado. Efectivamente, esto ya, como tú mencionaste, es otro tema, entraríamos ya en el campo de de los controles parentales, y desde mi óptica creo que no es lo más sano, sobre todo porque alrededor de esto estaríamos hablando de muchas situaciones fraudulentas. El que un menor pueda tener acceso a un teléfono celular, pues obviamente lo deja también bastante vulnerable ante situaciones de grooming, situaciones de ciberespionaje, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de este requerimiento, pues bueno, quien tendría que registrarlo, en este caso la línea, tendría que ser un mayor de edad. Luis, ¿hacia dónde ves que evoluciona esto? Porque tú ya lo decías, a ver, se han intentado en este país muchos registros de telefonía celular, ya se había intentado que decían que ningún teléfono podía ser comprado si no había pues un registro detrás. A final de cuentas no ha sucedido así, sigue habiendo una venta indiscriminada de teléfonos celulares y de líneas telefónicas con ello en México. ¿Realmente crees que vaya a ser un mecanismo que funcione? ¿Es un procedimiento necesario hoy día? Y sobre todo bajo la justificación que se ha puesto, esta de saber pues quién está detrás de una línea telefónica, sí nos va a dar garantías. Mira, es que en el racional, si lo vemos, pues sí, o sea, hay una situación de, pues tenemos una problemática. De hecho, si nos vamos más allá, por ejemplo, situaciones como el caso Devani, quizá pudo haber sido, digamos que, quizá no pudo no haber sucedido de haber tenido un tipo de registro como este. O sea, lamentablemente estamos en una situación grave a nivel seguridad y esto se está viendo como una herramienta para poder, digamos que, tratar de disminuirla. Sin embargo, creo que la parte pues más grave es que muchas veces los cibercriminales, los criminales, el crimen organizado va un paso adelante. Y es ahí cuando de pronto entienden que hay este tipo de situaciones y la parte creativa es qué podemos hacer con eso. ¿Y qué es lo que están pudiendo? Pues bueno, podemos encontrar desde noticias o anuncios de gente que ya está vendiendo teléfonos con líneas ya registradas y que se registraron a nombre de Mm. personas que quién sabe quién son. Y ese justo esa es la problemática, que siempre el crimen va un paso adelante y buscan darle la vuelta a todo eso. ¿Será un cambio de paradigma? Pues sí, quizá nos metieron un proceso más. ¿Solventará el problema de origen? No lo sé. Lo que sí es un hecho es que, bueno, pues el racional es bueno. El tema es que obviamente sí se cumplan con las regulaciones de seguridad para que estos datos no estén corriendo ahí en la red como cualquier cosa. Claro, oye, y que además, por ejemplo, escuchábamos las afirmaciones del gobierno federal diciendo, bueno, pues vamos a evitar esto de las extorsiones desde los penales, pues no se supone que ahí no hay celulares, no se supone que ahí hay inhibidores de señal y sigue siendo pues una realidad que sí, muchos de los problemas de extorsión siguen operando desde los penales, desde los centros penitenciarios en este país. Luis, nos están preguntando, ¿cómo puedo dar de baja líneas que ya no tengo o no es necesario para este tema del registro, para que no vaya a parecer como que tienes un montón de líneas telefónicas y algunas de ellas, pues que no estás registrando porque ya ni las tienes? Pues mira, creo que también la parte importante es verificar también con el operador, es una situación de entender si mi CURP está, digamos que ligada a un número de teléfono
Y creo que el punto importante es ese. Si hay líneas que yo ya no tengo y que están registradas a mi nombre, pues bueno, el punto importante es poder ir con el operador justo para que las eliminen de nuestros registros, ¿no? Esa es la parte importante. Creo que también ofrece esta oportunidad de decir, oye, yo tengo varias líneas que ya no uso, que ya no tengo, pues bueno, eliminarlas y que obviamente esta situación quede libre. Otro punto importante y Sí. sobre todo estamos hablando de, pues obviamente las herencias digitales, ¿no? Todas aquellas personas fallecidas, las cuales tenían números telefónicos, pues también creo que eso es algo que también va a ser una limpieza. Hasta donde yo tengo entendido, después de ciertos meses, el mismo operador, ya una vez que no se pagan las líneas y digamos que las elimina de su base de datos y las vuelve a poner, digamos que disponibles para que otra persona cuando saque un número telefónico pueda adquirir ese número. Es por eso cuando de pronto que sacamos una línea telefónica, la metemos, la registramos, por ejemplo, en WhatsApp y ya estamos metidos en un montón de grupos que no sabemos de quién eran. Luis, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, que nos ayudes a entender de qué va este proceso que había generado muchísimas dudas, porque en cuanto se anunció, mucha gente se acercó a las empresas de telefonía celular y resulta pues que ni ellos sabían, ¿no? Ni los mismos colaboradores de estas empresas sabían qué era lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer. Creo que al paso de los días ha quedado un poquito más claro y con esto que nos has compartido, pues mucho más. Finalmente, nos preguntan también, pues no se supone que ya tenían nuestros datos cuando contratamos uno de estos servicios, nos piden la Claro. identificación, nos piden datos, pero de todas formas hay que volver a hacer el registro, Luis. Sí, completamente. Creo que, mira, si lo vemos así y digamos que haciéndola de abogado del diablo, básicamente es volver a poner en un estándar nuestros datos y que estén cumpliendo además ahora con los elementos que está pidiendo el operador, perdón, el gobierno federal. En este caso, pues obviamente sí, ya tiene nuestros datos efectivamente y es sumarle a esto obviamente el CURP y en este caso una prueba de vida que ellos mencionan, como podría ser quizá la huella dactilar, la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es cumplir con esta serie de elementos y sumarlos a los datos que ya tenían de nosotros. Luis, yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, pero además ojalá y sea la primera de muchas. Ya nos dirás a dónde te hacemos llegar las enchiladas potosinas. Ah, me parece perfecto. Les voy a mandar en mi dirección para que lleguen. O Perfecto. ya me invitan y ya desde allá mismo las disfruto. Sí, no, mejor te invitamos para que las comas aquí recién hechas en el municipio de Soledad, que es Eso. el origen de las enchiladas potosinas. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Buen día. Luis G. Él es experto en estos temas de tecnología, lo escuchas en Negocios W, en W Radio Cadena Nacional y hoy platicando con nosotros.